Bueno, que patitos, nos vamos a hacer un poquito de arqueología electoral con respecto de las elecciones de 1998 y 1999. En aquel momento había tregua. Cierto es que se me podrían hablar respecto de ciertos días de septiembre de 98, acerca de cuando se produjo el llamado Pacto de Lizarra, cuando se produjo la situación de la declaración de tregua, cuando fueron exactamente las elecciones al Parlamento Vasco, y ese dividendo de la paz respecto de los resultados para Euskal Herritarrok. Para mucha gente joven, esto le resultará tan lejano como el Pleistoceno para los más veteranos. Porque, evidentemente, estamos hablando de hace 27 años. 27. ¿Tiene importancia? Hombre, sí. Fueron las primeras elecciones con Moi Barretxe, candidato al Endacari por EAJ-PNV. Seguía una deriva respecto de los acontecimientos de los años 90. Hay quien quiere vincular el hecho de las elecciones del 98 con respecto del asesinato de Miguel Ángel Blanco en el 97. Y si alguien ha traicionado la memoria, ha sido más bien gente ligada a su propio partido, que no a otras vicisitudes. Era un tiempo complicado, complejo. Hay quien dirá cuándo no lo es. Pero podemos hacernos esta inmersión sacando algunos elementos que guardé en aquel momento y recuperarlos para ver cómo de extemporánea o de coincidente puede ser algún tipo de mensajes respecto de la situación electoral a día de hoy. Y así nos encontramos ciertamente con cosas como este sobrecito que puse aquí. Elecciones vascas 98. Cuando se daba por supuesto de que delante había el 19. Lo mismo que con el número de teléfono del fijo, cosa que igual dentro de no mucho sea algo tan exótico como hablar de bueno, pues el bide. Creo que ya en las casas no hay bide. Pues ahora evidentemente es 2-0, con lo cual poner el 25 pues pareciera ahora. Pero bueno, en aquel caso, PP, PSOE, PSE, Izquierda Unida, Esquerbatúa, EH, EA y AJPNV, los puse en ese orden, en el que el PP obtuvo en el caso de Vizcaya, 138.642 votos, el 20,5%. El PSOE, 125.022 votos, el 18,5%. Esquerbatúa, 42.576 votos, el 6,3%. Euskal Herritarrok, es decir, Batasuna, es decir, ahora EH Bildu, 99.976 votos, el 14,7%. Euskal Alkartasuna, 41.011 votos, el 6%. Y AJPNV, 220.902 votos, el 32,9%, siendo 5 escaños por Vizcaya al Parlamento Vasco para el PP, 5 escaños para el PSOE, 1 para Esquerbatúa, 4 para Euskal Herritarrok, 1 para Eusko Alkartasuna y 9 para EAJ-PNV. Cuando nos vamos adentro, nos encontraremos sorpresas, casi como un unboxing, casi. Porque hace muchísimo tiempo que esto fue lacrado y sellado para la posteridad, una posteridad que es ahora mismito. Está todo bastante arrejuntado, o tal vez sea el paso del tiempo lo que establezca, y como en buena medida este sobre va a ir a reciclaje, podemos rasgarlo y romperlo. Así que
hacemos el honor de rasgar y romper. Y vamos con esta vicisitud en la que vamos con el PP, que es una cartita, Partido Popular, por un país de todos, PP del País Vasco. Aquí nos encontramos, querido amigo, próximo 25 de octubre. Ah, mira, fue el 25 de octubre, por eso estamos haciendo público este vídeo hoy. Claro, por eso. El próximo 25 de octubre, el País Vasco se juega su futuro. Tenemos la oportunidad de construir entre todos una convivencia en paz, basada en la libertad, el respeto y la tolerancia. La tolerancia. El Partido Popular del País Vasco es parte insustituible de este proceso. Los vascos del Partido Popular representamos la mejor opción de renovación, la verdadera garantía de un País Vasco plural en su sociedad y en sus territorios. El programa del Partido Popular del País Vasco ofrece soluciones reales y comprometidas de empleo, de crecimiento industrial, de menor presión fiscal, de defensa de nuestra identidad, y por encima de todo, de libertad. Como vasco, me siento orgulloso de que la paz sea una conquista de todos los demócratas. Como candidato al Lehendakari por el Partido Popular, estoy convencido de que nuestro proyecto es la mejor garantía para que esta oportunidad histórica se convierta en una realidad de todos. Si en las últimas elecciones generales confiaste en el Partido Popular, hoy tu voto es aún más imprescindible. Si no lo hiciste así, te invitamos a unirte a un proyecto que trabaja por un país de todos. ¿Quién? Charlie, el acordeonista, Carlos Iturgaiz. Quien tuvo un revival hasta hace incluso poco, volviendo a ser presidente del Partido Popular del País Vasco. Baina, esan beharra dago, atxekaldean, dago euskeraz. Bai, Carlos Iturgaizen eskutik nago Alderdi Popularraren eskutitza hemen ipinita euskeraz. Orain bezala, euki dezagun gutun horrelakoak gaur egun. Resulta ciertamente curioso el hecho de que el PP, que posteriormente en alguna que otra campaña lo que ha hecho es poner delante una carta del candidato y detrás del presidente, por ejemplo, Mariano Rajoy. Aquí simplemente ponían euskera y castellano, lo cual, como digo, resulta significativo. Por un PP de todos, no, por un país de todos. Deliberadamente ambiguo, porque el país, la identidad, ¿cuál es? ¿La vasca? ¿La española? Por un país de todos. Mira qué jovencito el Charlie. El Carlos Iturgaiz. El 25 de octubre nos jugamos mucho más que el próximo gobierno vasco. Nos jugamos el futuro de nuestra sociedad. Los vascos del Partido Popular representamos a estas mayorías que desean una sociedad moderna sin exclusiones, basada en la libertad, el respeto, la tolerancia. Representamos tu mejor garantía de un País Vasco plural, abierto y con futuro. En 20 años de trabajo, sacrificio, los demócratas de este país hemos conseguido el mayor grado de autonomía y libertad de Europa. De toda Europa. Algo que se decía en aquel momento. Desde la Constitución y el Estatuto, el programa del Partido Popular del País Vasco mira al futuro. Habla de empleo, de igualdad, de menor presión fiscal. Habla de un progreso compartido por todos los vascos. Y vuelvo a decir, si en las últimas elecciones generales confiaste en el Partido Popular, hoy tu voto es aún más imprescindible. Si no lo fue así, aún puedes unirte al proyecto que trabaja por un país de todos, Carlos Iturgaiz. Y viene una candidatura con, bueno, aquí las personas más significadas respecto del proyecto. Seguro que no reconocéis a ninguno, tal vez.
Abajo vienen unos 10 pasos para construir un país de todos, que era lo que proponía el PP en aquel momento. Lo primero, el empleo. Medidas que fomenten la creación de empleo, especial atención al empleo de los jóvenes, las mujeres y a los parados de larga duración. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas, base fundamental de la creación de puestos de trabajo en el País Vasco. El punto número 2, era lucha contra la droga. Campañas de prevención entre la juventud, asistencia y rehabilitación de drogodependientes, lucha contra los narcotraficantes. El 3 era acceso a la vivienda. Promover medidas concretas que faciliten realmente el acceso a la vivienda por parte de todos los ciudadanos, en especial los jóvenes. El 4 era modernización del País Vasco. Hay que desarrollar nuestras infraestructuras, apostar por nuestra industria, abrir nuestras empresas al exterior, potenciar la investigación, recuperar el medio ambiente. Aquí resulta necesario recordar que no hubo una parada para el tren de alta velocidad en ningún caso en los 8 años de gobierno de José María Aznar. Tuvo que ser a partir de 2005, ni siquiera el año de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a Moncloa, no, el siguiente, cuando se empezó con la primera parada. Así que resulta ciertamente curioso recordar este tema. Marginación social era el punto número 5. Luchar contra la marginación social en todas sus formas, promoviendo con especial interés la igualdad de oportunidades hombre-mujer, así como la total integración de nuestros mayores. El 6. Seguridad ciudadana, junto a una mayor presencia policial, reformas legislativas y campañas concretas contra la inseguridad en la calle. 7. Educación y lengua. Aplicación de una política nacional racional en el uso del euskera. El idioma debe ser siempre un instrumento para la unidad, no para la marginación. Es preciso que trabajemos para una educación en libertad, de mayor calidad, de mejor calidad, al servicio de la mejor preparación de las nuevas generaciones, del PP. 8. Asistencia sanitaria de calidad para todos. Utilización de todos los recursos públicos y privados para conseguir una sanidad eficaz y más cercana a los ciudadanos. 9. Menos impuestos, más ahorros y más inversión. Simplificación y reducción de los impuestos personales. Mejora de la fiscalidad de la familia. Lucha contra el fraude fiscal. Menos impuestos para las empresas que crean puestos de trabajo. Y 10. Apuesta decidida por el autogobierno. Reclamación de las transferencias pendientes, de modo que se pongan al servicio de todos los ciudadanos vascos. Gestión leal de las amplias competencias de las que dispone el gobierno vasco. Este era el programa. En un caso del PP. Y, como no, vamos con la candidatura. Igual hay algún nombre que resultará curioso. Recordemos que obtuvieron escaño los 5 primeros de la lista, es decir, Carlos Iturgaiz, Leopoldo Barreda, Antón Damborenea, Fernando Maura, el tío de Eduardo Maura, el de Podemos, y Gonzalo Machín. Luego está Esther Martínez, que ha tenido cierto elemento de presencia. María Luisa Arrue Vergareche, de el PP en Guecho. Antonio Basagoiti Pastor, Nerea Llanos, que participa en tertulias de Onda Vasca, siendo objeto de quebradura de cabeza por un tal José Luis Uriz Iglesias. Y luego pues, nos encontramos con Ascensión Pastor, cierto, Luis Eguiruz. Ahí está lo que es la lista de ese 98 del Partido Popular, País Vasco y Vizcaya. Vamos con el Partido Socialista. ¿Qué decía Nicolás Redondo Terreros, candidato? En aquel caso, recordemos que hemos visto una carta del PP castellano-euskera. Aquí está la parte de euskera de la carta del Partido Socialista.
más euskera en el PP que en el PSOE resulta ciertamente curioso y significativo, pero vamos por la parte del castellano. Bilbao, 30 de septiembre de 1998. Estimado amigo, el próximo domingo, 25 de octubre, tenemos una cita crucial con las urnas. Es la hora del cambio en Euskadi. Los ciudadanos y ciudadanas debemos ser los protagonistas de este cambio. Los partidos políticos tenemos que decidir las cosas claras. Los últimos acontecimientos son esperanzadores, pero la paz no pasa por la declaración de Estella, como pretenden los nacionalistas. El cambio hacia la paz exige el abandono definitivo de las armas por parte de los terroristas, el respeto a los derechos de todos los ciudadanos y a los valores democráticos. Por ello es fundamental que todos los ciudadanos vascos acudamos a las urnas el 25 de octubre a decidir con nuestro voto que no nos resignamos a una minoría intolerante nos imponga nuestro futuro a base de administrar la muerte. Cuantos más votos haya el 25 de octubre, más difícil será que los terroristas vuelvan a empuñar las armas. Frente a la ambigüedad de los nacionalistas vascos y sus aspiraciones más o menos ocultas de independentismo, frente a la falta de ideas y de iniciativa del PP vasco, como hemos visto, en la diferencia, por lo menos, respecto de lo que hemos comentado de la carta y de el folletito, pues disfrazado esto del PP vasco de supuesta firmeza. Los socialistas defendemos y defenderemos una Euskadi plural y tolerante, un país vasco autonómico y solidario con el resto de España para construir la Unión Europea, incluido el único marco de convivencia y libertad posible. El único marco de convivencia y libertad posible. La Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Gernika. Por eso, para construir el futuro de una Euskadi en la que quepamos todos y convivamos en paz y libertad, los socialistas necesitamos tu voto el día 25 de octubre. Recuerda que si tú no votas, otros gestionarán tu silencio. Un abrazo, Nicolás Redondo Terreros, candidato a Lehendakari. Hemen daukazue, ere esan da dago, atxekaldean ez dago euskeraz. Las cosas claras, Euskadi es de todos. Aquí un documentito con una serie de candidatos que algunos sí es conocido, que sí. Por lo menos, aquí nos encontramos con Idoia Mendia, una jovencita Idoia Mendia que ahora está de eurodiputada, Pachi, Mendago Pachi, tal Rosa Díez, aquí. Esta acabó de ministra, Isabel Cena, y de embajadora en el Vaticano. Mírala, qué sonriente. Y aquí está Nicolás, Y aquí está el que alguno llamaba el lavacoches, creo que es Rodolfo Ares, No sé por qué, pobrecito, que para descanse, le llamaban lo del lavacoches, no lo llegué a entender. Pero bueno, aquí tenemos Vizcaya, que luego en 2011 esta gente se vio obligada desde el gobierno de España a una ley orgánica que ponía que la única grafía oficial es con B y con I latina. Pero aquí lo ponen Vizcaya. Los socialistas confiamos en el futuro de Vizcaya. Apostamos por su recuperación económica y medioambiental, por calidad de vida y por la extensión de los servicios sociales. Queremos una sociedad abierta, tolerante, donde lo importante sean sus ciudadanos y no su procedencia. Queremos una Vizcaya para todos. Nuestra prioridad es el empleo y elaboraremos planes específicos para las áreas especialmente desfavorecidas como la margen izquierda, zona minera, Bilbao y otras. Resulta curioso porque tiempo después, algunos añitos después, todavía decían que el PNV era rural, urbano no, pastoril sí. Lo cual resulta ciertamente curioso porque en el siglo XXI esa margen izquierda se fue progresivamente transformando en un feudo gelchale, con la situación de ese estado, de Santurce, de Baracaldo, con el único punto de el Miquel Torres de Portugalete. Lo cual ciertamente resulta curioso esa situación en retrospectiva. Impulsaremos la habilitación de suelo para la puesta en marcha de actividades industriales en todas las comarcas. Potenciaremos la construcción de las infraestructuras necesarias para asegurar el futuro de Vizcaya.
zona logística del puerto de Bilbao, túnel de Serantes, línea 2 de metro, estación intermodal de Abando, nuevos polígonos industriales, etc. Procuraremos zonas degradadas e impulsaremos un plan de parques metropolitanos, zonas de ocio, espacios naturales para hacer una Vizcaya más habitable. Promoveremos suelo para construcción de viviendas sociales para dar respuestas a las necesidades de los más desfavorecidos y en especial de los jóvenes. Y aquí sí incorpora una serie de medidas respecto de propuestas. Vean, hitze gutxiagorekin daukagu, bai, euskeraz, dagoeneko, gehiengoa gazteleraz dago, baina, ere, behan, euskeraz. Goiko aldean, irudiak daude danak lotuta, eta behan, bananduta daude. Es la hora del cambio del País Vasco y son los ciudadanos y ciudadanas, con su voto, quienes protagonizan el cambio. Los socialistas tenemos las cosas claras. Queremos hacer un país para todos, abierto, integrador, plural, con autonomía en el seno de España y con España en Europa, en el que se respeten las reglas de juego democrático, estatuto y constitución. Los socialistas queremos una sociedad justa, moderna, solidaria, construida sobre los pilares de la paz y la libertad. Las cosas claras para la paz. Los socialistas nos comprometemos y ponemos todo nuestro empeño para conseguir la paz. Vamos a dar impulso a la esperanza. Nuestro objetivo es conseguir el pacto firme entre los demócratas frente al terrorismo y la violencia. Defender la libertad de los ciudadanos vascos frente a la intolerancia. Aquí resulta interesante recordarles que fueron ellos los que se cargaron la propuesta de plan superador de la situación del acuerdo de 1988 llamado Mesa de Juliana con el mal llamado Plan Ardanza de 1998. Pero, bueno, resulta ciertamente curioso porque tienen libertad de expresión, pero yo tengo libertad de memoria. Propiciar la reconciliación social con justicia y generosidad, construir una Euskadi de todos en paz y libertad. Las cosas claras en el empleo. Queremos destinar los recursos generados por la bonanza económica a consolidar, repartir y crear empleo. Nuestra propuesta significa 60.000 nuevos empleos, aplicar fórmulas de reparto de tiempo de trabajo, reducir la jornada laboral a 35 horas, eliminar las horas extraordinarias, potenciar el contrato de relevo de trabajadores mayores por jóvenes, apostar por el diálogo social entre sindicatos y empresarios, impulsar nuevos yacimientos de empleo desde la administración. Las cosas claras para defender el estado de bienestar: la sanidad, la vivienda, la educación, las pensiones, el transporte, el empleo. No son mercancías, sino derechos. Defender y promocionar la enseñanza pública como instrumento de integración social y vehículo para la igualdad. Apostar por un servicio público de salud con financiación pública y cobertura universal. Establecer planes integrales de actuación para la infancia y la adolescencia, personas y colectivos con riesgo de exclusión, personas dependientes, garantizando la igualdad de derechos para todos los tipos de familias. Facilitar a través de la acción pública el acceso de todos aquellos ciudadanos con menos recursos a una vivienda digna y de calidad. Los jóvenes sí que tienen las cosas claras. El objetivo de las políticas destinadas a la juventud deben ser facilitar el tránsito de una situación de dependencia familiar a otra de autonomía. Promover fórmulas que posibiliten la integración directa de los jóvenes en la toma de decisiones y la gestión de las políticas destinadas a ellos. Priorizar el acceso al empleo y a la vivienda para jóvenes. Incorporar los valores de hoy más defiende la juventud, cooperación, ecologismo, igualdad y a las políticas activas del próximo gobierno. Un país plural. El País Vasco no ha dejado de ser un lugar en el que se reconozcan, respeten y protejan los derechos y libertades individuales sin discriminaciones ni restricciones por razón alguna. Hay que conseguir que el euskera y el castellano convivan en nuestra comunidad sin confrontaciones y sin que el idioma se utilice como elemento de discriminación.
en este caso estarían pensando del euskera sobre el castellano. Hacer de la cultura un ámbito de libertad y de expresión de respuestas plurales, terminando con las imposiciones y monopolios culturales nacionalistas vascos. Mejorar los mecanismos de control democrático de los medios de comunicación públicos, haciendo de EITB un medio al servicio de la sociedad y no de una ideología. Ya, Telebachoque. Y ahora Telepradales. Claro. Claro. Vamos con la lista electoral de Partido Socialista en Vizcaya. Recordemos cuántas personas salieron electas, que eran exactamente 5. Así que los 5 primeros. Tenemos que salieron Nicolás Redondo Terreros, Rosa María Díez González, Francisco Javier López Álvarez Bachi López, Rodolfo Ares Taboada y María Isabel Celá Dieguez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Carlos Totorica, exalcalde de. Ahora es exalcalde de Hermon y Villamendía. Tenemos a José Antonio Pastor. Tenemos a otro tipo de gente por esta parte. En buena medida, la parte de abajo, los nombres ya no suenan, por lo menos para mí, pero sí, justo debajo de los 5 que salieron, hay gente que ha seguido en el ámbito político. Escarbatúa, Javier Madrazo. Ha acabado últimamente apoyando el ámbito de EH Bildu, pero antes lo hizo Óscar Matute, que por eso tiene un cargo dentro de la esfera de Bildu y no Madrazo. Pero bueno, aquí, Alderdi Popular Rebesana, daukagun gutun bat euskaraz atzekaldean y en castellano por delante. Y obtuvieron un escaño para el señor Madrazo, pero eso lo comprobaremos si fue por Vizcaya, que creo recordar que sí. En donde nos encontramos con Euskadi, octubre de 1998, estimado amigo. Una vez más nos ponemos en contacto contigo para recordarte que tu voto es muy importante si deseas apostar por una alternativa de izquierdas para Euskadi. Hablamos de una alternativa progresista que dé respuesta a las demandas de quienes queremos convivir pacífica y democráticamente en una comunidad que se siente sobre principios de solidaridad, igualdad, libertad y justicia social. Desde tiempo atrás, Euskadi arrastra importantes problemas que hemos de abordar conjuntamente. Nos corresponde a los hombres y mujeres de izquierda movilizarnos para un nuevo modelo de país que lidere una salida dialogada al conflicto vasco. Un nuevo modelo de país que promueva la reducción de la jornada laboral y la implantación de una renta básica. Un nuevo modelo de país que potencie el respeto al medio natural, los servicios públicos, la vivienda, la sanidad y la educación de calidad. En definitiva, un nuevo modelo de país integrador, cohesionado, tolerante e igualitario. Tú ya nos conoces. ¿Sabes que Izquierda Unida Esquerbatúa Verdeak siempre cumple sus compromisos? Deseamos lo mejor para nuestro pueblo y sus gentes. Y hoy, al igual que siempre, estamos dispuestos a trabajar por ello en la calle, en las instituciones y allí donde sea preciso. De hecho, el 25 de octubre tenemos una primera cita a la que no podemos faltar. De nuestro voto depende nuestro futuro. También el de nuestra familia, nuestra gente, nuestro pueblo. Izquierda Unida Esquerbatúa Verdeak. El voto solidario por la paz, por el empleo, por el medio ambiente, por la justicia social, por Euskadi. Esquerraren Ordua. Javier Madrazo Lavín, candidato al Lehendakari. Tachekaldean daukagun, esan da dago, euskeraz. Este fue consejero del gobierno vasco entre el año 2001 y 2009. En este ámbito tenemos dos postales. La que tal vez, bueno, ponía curioso el tema de prohibida su venta. No sé si alguien osó pensar que pudiera coger esto y venderlo. Aunque claro, si las cosas los dejas
igual como producto vintage, llegado el tiempo, pues igual pueden acabarse comprando y vendiendo, aunque no sé si alguien querría pagar más de 5 céntimos por algo de esto. Pero sí, aquí está, estas dos, por La Paz, por Empleo, por Euskadi, y aquí esta señora o señorita, que es María Luisa Aguirreche, que no ha tenido, creo, afectación al ámbito público en la posteridad, con lo cual podría ser que el señor Madrazo Lavín no fuera el cabeza de lista por Vizcaya, pero vamos a echarle un vistazo a la candidatura. Es la número 2, mira, sí. Estaba el señor Javier Madrazo Lavín y María Luisa Aguirreche Hoyo. Supongo que con la idea de que iban a tener chance de tener 2 escañitos por Vizcaya y obtuvieron uno. Teniendo un poquito más de voto que Euskal Kartasun, que obtuvo también un escaño por Vizcaya. Aquí está la lista. Javier Madrazo Lavín, la citada María Luisa Aguirreche Hoyo. Y luego ahí nos encontramos a Julia Madrazo Lavín, la hermanísima. José Ferreira Acuña. Arturo Muñoz García. Este creo que acabó en alternativa. Ainhoa Retortillo Quijada. Aquí está, aquí abajo. Óscar Matute García de Jalón. ¿eh? Carlos Cuesta Martínez. Y bueno, pues cerrando. Enrique Genaro Fray y Noriza. Esta es la lista de Esquerbatúa. Creo que muchos nombres pues se quedaron por el camino. Vamos con Euskal Herritarrok, que directamente tenían este cacharro, así en plan cuadríptico, en el que ponían que es tiempo de Euskal Herria, con Euskal Herritarrok. Es decir, ellos asumiendo la continuidad de todo el pueblo y de todos los ciudadanos de Euskal Herria, que ellos serían. Lo cual, bueno, pues pone es tiempo de soluciones, tratando de ganar el dividendo de la paz, o por lo menos de esa situación de la tregua. La sociedad vasca demanda y necesita soluciones, soluciones de paz, soluciones de consenso, soluciones de respeto de todos los derechos, soluciones de justicia, de libertad. Durante demasiados años hemos estado experimentando el esperar el momento de decidir nuestro futuro en libertad. Ese momento ha llegado. La situación política generada tras el acuerdo histórico de Lizarra, consensuado por la mayoría social de Euskal Herria, y el posterior alto el fuego unilateral e indefinido decretado por la organización ETA ha abierto la puerta a la esperanza. Aquí hay que hacer un alto. Indefinido no. Aparentemente era indefinido, pero ETA tenía la idea de recomponerse y rehabituallarse durante 4 meses. Fue la decisiva intervención de Euskal Kartasuna de JPNV el que añadió casi un año más a esa situación hasta la ruptura en noviembre de 1999 y efectiva con la muerte de Pedro Antonio Blanco, teniente coronel, en enero del 2000, que para descanse. Por tanto, las cosas claras desde el futuro, tanto como cuando, después de la ruptura de la tregua, desde tertulias, incluso desde ámbito político, como Jaime Mayor Oreja, dijeron aquello de ETA mata, pero nunca miente. Claro, como que la mentira nunca fue un arma revolucionaria de los procesos y agrupaciones marxistas-leninistas. Continúo. Ha llegado el momento de apostar por todas nuestras fuerzas por Euskal Herria, el momento de construir día a día esa Euskal Herria que durante tantos años ha sido anhelada por nosotros y por nuestros antepasados. Para poner nosotras se usaba lo de la arroba. Euskal Herria libre, Euskaldun justa y solidaria. A las mujeres y hombres que conformamos Euskal Herritarrok nos une el compromiso de trabajar incansablemente por ese objetivo.
Venimos cargados de ilusión, de esperanza, absolutamente convencidos de que ha llegado el tiempo de soluciones, el tiempo de la paz, el tiempo de la libertad. Y queremos compartir toda esa esperanza, toda esa ilusión y sobre todo ese gran trabajo contigo. Votar Euskal Herria Rock es votar por el futuro de Euskal Herria, por el futuro de nuestros hijos. Votar Euskal Herria Rock es votar por la paz, por la libertad. Contigo entre todos, seguro que lo conseguiremos. Aquí hay derecho de autodeterminación, solo a los ciudadanos vascos nos corresponde decidir el futuro de nuestro pueblo, sin límites ni injerencias externas. Euskal Herria, el pueblo más viejo de Europa, tiene el derecho y la voluntad de decidir libremente su relación con el resto de los pueblos del mundo. Territorialidad, Lurreal de Tasuna. Solo a los ciudadanos de Nafarroa, Vizcaya, Araba, Lapurdi, Guipúzcoa y Zuberoa, a todos los ciudadanos de Euskal Herria, nos compete dictaminar qué tipo de relaciones queremos establecer entre nosotros, desechando de una vez por todas la imposición de fronteras ficticias, que no han hecho sino intentar desvertebrar un puesto milenario. Amnistía. La resolución del conflicto de Euskal Herria y los estados español y francés debe contar con la participación de toda la ciudadanía vasca, para lo que se hace absolutamente indispensable la excarcelación de los presos políticos, así como el regreso de todos los deportados y exiliados. Que se vayan. Los ejércitos español y francés, así como sus diferentes policías, tienen como único objeto el mantener la imposición de esos dos estados en Euskal Herria. No les necesitamos absolutamente para nada. Es más, no entendemos por qué están todavía en nuestras tierras. Que se vayan ya. Vaya Euskal Herria. Ha llegado la hora de que el euskera, nuestra lengua, comience a ocupar el sitio que se merece. Como agente integrador y enriquecedor que es. El futuro de nuestro pueblo habla en euskera, porque nuestra cultura, nuestra historia y la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo hablan en euskera. 35 horas. Repartir el trabajo para repartir la riqueza. Esa es la clave. Estos momentos, los que los factores e imposiciones absolutamente ajenas a la voluntad de los trabajadores nos han conducido a una situación económica realmente grave, es totalmente necesario reajustar las horas de trabajo para poder trabajar todos. Esta medida hay que sumarle otras como el poner freno, de una vez por todas, al fraude fiscal, apostar por un IRPF vasco redistributivo y solidario, y aplicar una política que permita el acceso a la vivienda digna, principalmente a los jóvenes y a los sectores más desfavorecidos. Salario social. Toda persona adulta necesita unos mínimos económicos que garanticen el vivir con dignidad. El trabajo es un derecho que nos asiste a todos, por lo que las instituciones deben garantizar un salario social para las personas que no pueden acceder a un empleo. Beste aldean daukagu Dana Berdina, euskeraz ipinita. Elebidura. Y vamos con la candidatura, con las personas que estuvieron, y teniendo en cuenta de que hubo 4, sí, en este caso 4, los 4 primeros son los que obtuvieron escaño. Porque luego resulta interesante mirar retroactivamente qué ha pasado con este tipo de personas en el futuro. La primera está luego, por ejemplo, como candidata a la alcaldía y sigue como representante de tertulia en Onda Vasca, Jone Goirizelaia Ordorica, Iñaki Antigüedad Auzmendi, que fue candidato por Amaiur en 2011, si esa candidatura que se abstuvo en la investidura de Mariano Rajoy cuando tampoco lo necesitaba, y candidato a rector de la Universidad del País Vasco, Esther Aguirre Ruiz, y ahí tenemos al cuarto, José A. Josu Urruticoechea Bengoechea. Luego Sabine de Bando González, Indica Garay, Perico Solabarría. Obtuvo algún caso de elección al Congreso, a pesar de que en aquel momento no iban sino a recoger los beneficios y prebendas y después no acudían a ese congresillo. Lo mismo que durante algún tiempo llamaban Parlamento Vascongadillo al Parlamento Vasco en los años 80 y parte de los años 90.
Pedro Solaría, por lo tanto, fue diputado en el Congreso. Dicen que sí. Fue, pues probablemente no. Tenemos ahí al Chomin Siluaga, Arantxa Urcaregui, a John Fano, a Mario Zubiaga, candidato ahí. Y ahí tenemos Josu Naverán, gente que, bueno, pues ahí tenemos los nombres de todos y cada uno de los integrantes de la lista de Euskal Herritarrok. Vamos con Eusko Alkartasuna, que tenía una cartita, también el Eviduna, Euskera, Sachikaldean, y en castellano por delante con el logo tradicional de la hoja y la idea de que, bueno, pues Carlos Garacoechea Riza, porque su hijo Carlos Garacoechea Mina está casado con Arantxa Barcos, la hermana de Uxue Barcos. Arantxa Barcos fue la secretaria de la sede de Pamplona de Eusko Alkartasuna. Estimado ciudadano, en Eusko Alkartasuna llevamos años trabajando desde el gobierno y las demás instituciones para avanzar hacia el modelo de país que queremos para Euskadi. Una intensa labor en la que hemos puesto toda nuestra ilusión y empeño, pero aún queda camino por recorrer. Tenemos una nueva legislatura por delante en la que vamos a continuar con esta misma ilusión y tenacidad. Para ello, contamos con un equipo con experiencia de gobierno, hombres y mujeres altamente preparados que comprenden las inquietudes y deseos de los ciudadanos. Por eso, ahora más que nunca, volvemos a pedir tu voto en las próximas elecciones al Parlamento Vasco, para que juntos avancemos hacia un estado de paz y bienestar, hacia un país progresista e integrador que desentierre o destierre definitivamente la violencia, hacia una nación progresista para todos. Carlos Garacoechea recibe un cordial saludo. El papelito aquí con una pareja ahí un poquito juvenilosa. Euskeraz, Gaztelaniaz hacia una nación progresista para todos. En daukagu Euskeraz. Y aquí abajo tenemos a un grupo de gente. Bueno, ahí está, creo que es Nekane Nacional. Aquí ya es la de Tolosa. Tenemos por aquí a Sabine Chorraga, Carlos Garacoechea, tenemos a Oliveri, tenemos a al ahora no me sale el nombre de Javier Caño, sí, Javier Caño, Rafa la Reina, Carmel Chustegui, ahí detrás. Bueno, pues tenemos aquí al grupito de gente de Eusko Alkartasuna. ¿Qué dice Eusko Alkartasuna? Hacia una nación progresista para todos, hacia un marco político que nos permita a los vascos decidir nuestro destino, hacia el derecho de determinación de Euskal Herria, porque es el propio pueblo vasco el que tiene que dar respuesta a los problemas y desafíos que hoy tiene nuestro país, hacia la paz y reconciliación a través del diálogo. Es hora de poner fin al conflicto que desgarra a nuestro pueblo. Es hora de llegar a una salida negociada como única vía para alcanzar la paz. Hacia un reparto justo del trabajo para combatir el paro. Hacia la jornada laboral de 35 horas semanales mediante un gran acuerdo sobre el empleo. Hacia una potenciación decidida del euskera con un apoyo incondicional a nuestra lengua, pero con la visión de una sociedad plurilingüe, hacia un modelo socialdemócrata vasco, hacia un proyecto de construcción nacional abierto, moderno, europeo, integrador, cercano a los problemas de los ciudadanos, especialmente de los sectores más desfavorecidos, hacia un país más solidario y habitable, empleando toda nuestra energía, creatividad y capacidad de innovación para crear un país en el que se compatibilicen el progreso económico, bienestar social, protección de nuestro entorno y reparto equitativo de los recursos, hacia un sistema educativo propio e integrador de calidad, para ganar el reto de la sociedad del conocimiento mediante una apuesta por la formación, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, hacia un espacio económico competitivo e innovador, un espacio
donde la ciencia y la tecnología, la calidad y la creatividad son los factores clave para un desarrollo económico que nos sitúe en condiciones altamente competitivas. Ahora más que nunca, vota Eusko Alkartasuna. Esta era la información del programa y vamos con la candidatura presentada por Eusko Alkartasuna en Vizcaya en ese 1998, en la que se obtuvo el número 1, es decir, la solamente persona que obtuvo un solo escaño de los 25 de Vizcaya, pero puede ser interesante a la hora de ver qué otras personas estaban y probablemente, dado que un servidor tiene ahí el libro Amores Pendejos del año 2000 al 2010 disponible en Amazon, pues algunos son conocidos de un servidor. Ahí tenemos a Sabin Inchorraga Mendivil, el que obtuvo el escaño. Tenemos a Carmenia Anchustegui, Javier Caño Moreno, Necane Eusquicha, José López Larrinaga López, el hijo del que colaboró en la negociación del concierto en 1980, Ángel Orgamide, Félix Gallego Carrasco, José Manuel Uribarri, fue problemático en el ámbito de Bilbao. José Miguel Tejedor, de Ortuella, tuvo algún tipo de problema. Aitor García Arecha Valeta de Leyoa. Tenemos a Miquel Berciartúa, Iñaki Galdós Ibáñez de Opacua, Adolfo Bolívar de Verango, a pesar de que tenía una tiendita de libros cerca de la plaza de hoy el metro de Las Arenas y que fue juntero. Isra Brul de Ortuella, Estíbaliz Cantero, Felipe Lorriaga, Miren Zubini, que va a descanse. Esta creo que vivía en... no, Miren Zubini... Sí, Miren Zubini es la que vivía en Sondica, ¿no? Juan Chularrínaga, Néstor Ormaza, Jesús María Doistúa, Iñaki Zabala y Juan Daniel Barenderán Jaca. Ahí tenemos la lista de Eusko Alkartasuna. Lo tengo repetido, con lo cual, en buena medida, vamos a ir con uno de los dos respecto de EAJ-PNV. Noiz emean behar du ontzat herriak daukana. ¿Cuándo debe conformarse un pueblo con lo que tiene? Es probablemente la visión más elaborada, con un documento más amplio respecto de lo que nos ofrece. Amendaucago, Secretarián, Vota, Eman Botoa, EAJPNV, con una serie de imágenes en donde pone que más del 80% de las intervenciones quirúrgicas programadas en Osakidetza se realizan antes de 90 días. Osakidetza es un ejemplo de atención y eficacia para otros pueblos, pero queda mucho por hacer. Cada año 75.000 estudiantes vascos no universitarios se benefician de becas por un valor de 3.000 millones de pesetas, pero queda mucho por hacer. ¿Qué es esto de las pesetas? ¿Algo como los dracmas o los maravedíes? En los últimos 4 años hemos invertido 55.000 millones para renovar e implantar industrias, 5.200 en la internacionalización de empresas y 11.000 millones en ayudas de empleo y la formación. Se han creado 99.800 puestos de trabajo, pero todavía queda mucho por hacer. Somos un país solidario, destinamos el 0,7 del presupuesto a proyectos de cooperación. En total, más de 10.000 millones de pesetas vuelven a aparecer por aquí en los últimos 4 años, pero aún queda mucho por hacer. Hoy disfrutamos de unas cuotas de autogobierno que hace unos años no habríamos podido imaginar, pero aún queda mucho por hacer. Guztion artean, asko egin du, baina ez zaitez hemen lasai gelditu. Oraindik ez dut ikusten zer nolako letrarekin txaropena hau daukat behar dut. Para todos hemos hecho mucho, pero no, que no te conformes, necesito que te ilusiones con lo que queda por hacer. Juan José Ibarreche.
Ahí, ciertamente, tenemos todo esto en donde se incorpora la situación respecto de aquí. Aquí hay esto de aquí, que sería la cartita con alguna cosilla. Recordemos 9 escaños para EAJPNV, que luego miraremos con la situación de la lista. Aquí está H. Calderán, Daukagu Euskaraz. El único que no ponía en euskera por detrás, como hemos estado viendo, es el Partido Socialista. Hasta el PP lo puso en euskera, en la parte de atrás. Aquí tenemos, estimado conciudadano, me han pedido escriba unas líneas para solicitar tu voto a mi candidatura al Endacari. Pero como ya llevamos 2 semanas de campaña haciéndolo, he preferido utilizar este espacio para comentarte algo que me preocupa. En una encuesta realizada en marzo, en ese 1998, la carta está fechada en Llodio, octubre de 1998, en una encuesta realizada en marzo entre ciudadanos vascos aprecia el dato de que el 16% de los encuestados no tenía previsto votar en estas elecciones. Una gran parte porque decían están hartos de la política y de las elecciones. Otros muchos porque creen que votar no sirve para nada. Supongo que el primer dato no debe sorprender a nadie. Muchas veces los políticos estamos tan preocupados por polémicas internas, los cruces de declaraciones, que nos olvidamos de compartir con los ciudadanos los logros del día a día. Así, poco a poco, hemos conseguido aburrir a la sociedad. Pero segundo dato, decir que votar no sirve para nada, sí me parece preocupante. Porque el hecho de que la gente no crea en los personajes, en los políticos, no puede provocar que dejamos de creer en el desarrollo de nuestra sociedad en la política. Llevo muchos años ocupando cargos públicos, primero como alcalde del Audio, en esta última legislatura como vicelendakari, y te aseguro que después de todo este tiempo sigo convencido de que la política sí ofrece resultados. Resultados que no son mérito de nadie en particular, sino son el reflejo del esfuerzo e ilusión de todo un pueblo. Si miras los datos escritos en el sobre, tú mismo puedes comprobar que nuestro pueblo sigue construyéndose día a día. Pero por muchos logros que hayamos conseguido entre todos, una sociedad nunca puede pararse. Debemos afrontar nuevos retos, consolidar una sociedad tolerante y en paz, prepararnos para la Europa del euro. A esto sí lo conozco. Reducir aún más el paro, ofrecer respuestas a nuestra juventud. Para lograr todo eso hace falta la ilusión, el inconformismo, el optimismo de todos nosotros. Por eso me preocupa esa parte de la sociedad que no cree en el valor de un voto como motor de cambio de nuestro pueblo. Si has continuado leyendo hasta aquí, estoy convencido de que a ti no te falta vitalidad para emprender estos nuevos retos. Te pido que tú también la transmitas. Y espero que con estas líneas haya contribuido a generar un poquito más de ilusión. Un abrazo, Juan José Ibarreche Marcuartu, candidato a Lendakari por EAJPNV. Postdata. Dentro de este sobre encontrarás unas fotos con los retos que a mi juicio son los más importantes para los próximos años. También me he permitido incluir las listas de candidatos de EAJPNV por Vizcaya encabezada por Juan Mari Atucha. Tenemos aquí, por lo tanto, con un clip. Made in Norway, hecho en Noruega. Orgullo de Noruega. ¿Qué quieren los jóvenes? Menos palabras y más proyectos. Argazkia, daukagu, hemen, eta atxekaldean, daukagu, hitz pare bat. Queda mucho por hacer. Todo el mundo habla de las principales preocupaciones de los jóvenes, pero lo que hace falta es hablar menos y hacer más. En empleo, consolidando Langai y reclamando un INEM vasco. En formación, desarrollando el plan de formación profesional para fomentar la especialización orientada al mercado laboral. En vivienda, colaborando en la promoción de viviendas para los jóvenes. En solidaridad, destinando el 0,7% de nuestro presupuesto, más de 4.700 millones anuales, proyectos de colaboración con países menos favorecidos. Es la generación más preparada de nuestra historia. Para que puedan demostrarlo, necesitan algo más que palabras, tu ilusión y tu voto. Me daukagu, beste argazkia daukagun, nuestra cultura singular, hagámosla ahora universal.
Ay, esos ordenadorcitos de 1998, ¿eh? Y por detrás queda mucho por hacer. Fortalecer nuestras raíces nos ayuda a crear una Euskadi integradora y abierta a nuevas influencias, llevando el euskera de las escuelas a la vida social y a la vez fomentando otros idiomas para que nos relacionemos mejor con el resto del mundo, enriqueciéndonos con los cambios culturales, pero sin perder la identidad. Ahora puedes expresar tu compromiso con una Euskadi moderna y universal, con tu voto y, lo más importante, con tu ilusión. Me toca, güey. Ah, cura. Jolástico. El 86% de los vascos creen que este es el mejor lugar para vivir. Eso sí, falta un 14%. Queda mucho por hacer. Nuestro pueblo es un ejemplo de servicios sociales. Invertimos 68 de cada 100 pesetas. Ya hablamos con las pesetas. Que fue la unificación monetaria durante solo 130 años. De 1969 a 1999, cuando se pasó al euro. Pero se invertían 68 de cada 100 unidades monetarias en calidad de vida y formación. Pero no debemos contentarnos con ese dato. Vamos a luchar para mejorar aún más el bienestar y para asegurarlo a nuestros hijos, con una educación de calidad orientada al empleo, con proyectos para que todos tengamos derecho a una vivienda, con atención sanitaria a la medida de cada persona. Aún podemos hacer más. Para lograrlo, no solo necesitamos tu voto, también tu ilusión. Hacía, hacía. Basta con desear la paz, tenemos que trabajarla. ¿Mm? Queda mucho por hacer. Paz y reconciliación son sinónimos de diálogo y tolerancia. La palabra y el entendimiento son las únicas armas que necesitamos para conseguirla. Es hora de integrar todas las ideas en un debate sereno, con visión de futuro, a través de una propuesta de pacificación concreta y conciliadora que vamos a impulsar con la participación de todos. Si confiamos en que existe una salida, la encontraremos. Por eso necesitamos algo más que tu voto, tu ilusión. Europa. No es suficiente saber entrar en Europa, hay que saber estar. Queda mucho por hacer. Euro, empleo, competitividad. La nueva Europa no va a ser igual de generosa con todos. Tener un papel protagonista en ella es nuestra gran oportunidad y nuestro mayor desafío. Solo a través de una gestión seria y participativa y que cumpla con los criterios de convergencia, somos la única comunidad con déficit público cero, podremos sentirnos en igualdad de condiciones con los demás. Y para estar preparados, no basta tu voto, necesitamos también tu ilusión. Nuestra tasa de paro es la más baja de los últimos 15 años. Estamos hablando de 1983 a 1998. Pero debemos bajarla más. Asko da egiteko daukaguna. Queda mucho por hacer. No existen soluciones mágicas para crear empleo. Solo hay un secreto. Trabajar unidos. Fomentando la creación de empresas para ayudar a crear trabajo, con inversiones en programas de formación profesional que se adaptan a la demanda social para ser más competitivos, con proyectos como Langai o Vetus o SPRI, promoviendo un diálogo por el empleo que permita la supresión de horas extraordinarias, la reducción pactada de la jornada laboral, la puesta en marcha de contrato de sustitución y fomente la participación de los trabajadores en el desarrollo de las empresas. Por eso, no solo necesitamos tu voto, también te pedimos ilusión. Esto pareciera como algo así como metro. ¿Eh? Gero, Godin, beste amodio motako gauzak. Baina, si nos acercamos, nos entendemos mejor. ¿Eh? Queda mucho por hacer. Un pueblo rico en identidad no es aún más cuando es consciente de su pluralidad. Euskadi es nuestro proyecto común, lo que nos acerca y lo que nos une al resto del mundo. Un lugar donde el respeto a las ideas de todos va a ayudarnos a construir un país más solidario y tolerante, en el que podamos sentirnos protagonistas para decidir sobre un futuro que depende de tu voto y de tu ilusión. Ahí tenemos con estas tarjetas
una aproximación respecto de la perspectiva del programa de EAJ-PNV. Y vamos con la lista, que obtuvo 9 escaños por Vizcaya. Con lo cual, aquí vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta Carmelo Sainz de la Maza. Fueron Juan María Tucha Mendiola, José Antonio Rubalcaba Quintana, que era portavoz parlamentario, María Izaskun Bilbao Barandica, Íñigo Urkullu Rentería, María Belén Greaves Vadillo, que fue secretaria del EBB, Txomin Aurrecoechea Iza, Xavier Ormaechea Garay, Elizabeth Piñol Olaeta y Carmelo Sainz de la Maza Riola de Leyoa. Ahí está también José María Zorrilla, Ana Isabel Maraderiaga, que fue presidenta de Junta de Vizcaya, Juan Ignacio, no, este es otro, Juan Luis Lascurain. Este no fue el que creó el Guggenheim de Bilbao desde la Diputación de Vizcaya. Miquel Arieta Naunavenia Bustinza, de Erandio. Y bueno, esta, igual me he equivocado. Ana Isabel Madariaga. Bueno, yo creo que Ana Isabel Madariaga es la que fue presidenta de juntas, pero igual es la que cierra la lista. En cuyo caso pido disculpas. Y como curiosidad, tenemos aquí una revistilla de octubre de 1998 con el número 2, publicación del Partido Nacionalista Vasco de Getxo, en donde nos encontramos con esta idea de que EAJ-PNV lidera el proceso hacia la paz y reconciliación, y otra serie de elementos que Ricard Escuardanza, que se retiraba en ese momento. Y ciertamente resulta interesante respecto de información, de seguimiento de informaciones relacionadas, cultura y las actividades del ayuntamiento, configurar una imagen positiva de Getxo, escrito por Ramón Goñi, J. Romero, muchas novedades para el curso 98-99 respecto del sistema educativo. Luego nos encontramos con Agustín Ozamiz, candidato Getxotarra por EAJ-PNV, con una entrevista. EAJ-PNV basa la campaña en Getxo en el contacto personal y la explicación del programa de gobierno. Bueno, pues el 17 de octubre, día de campaña nacional, específicamente en Getxo, servicio de información electoral con los teléfonos. Así será Getxo en el futuro, que es un PGU, el PGU que se estaba elaborando y que ahora se está renovando. Está aquí hablando del antiguo, todavía vigente, pero que, bueno, en aquel momento era un proyecto de futuro. Resumen de las actuaciones municipales de junio a septiembre, un verano con mucho trabajo en el ayuntamiento de Getxo. Bien interesante. El ayuntamiento promueve la accesibilidad. Está K. Albendea con las víctimas del incendio de Algorta desde el primer momento hacia la nueva plaza del ajedrez. Sociedad Ciclista Punta Galea, Escuela de Música, Andrés Isasi, Bachoqui de Ondarreta celebró su 10º aniversario. ¿10º? Un caso ciertamente curioso. Excursión a Galicia, se hizo del 4 al 10 un grupo de personas, realizará una excursión visita a Galicia. Y Curriña alguna en Urduliz, conferencia de Joseba Arregui
y Daniel Inerarity en Ondarreta. Y para terminar, taller, moda, pasarela civiles y museo Guggenheim. Creo que esto conviene guardarlo a la hora de tener una perspectiva de la situación en Guecho. Igual hasta la devuelvo, entre comillas, a la organización municipal de la que ahora formo parte. Aquí ciertamente nos encontramos una vez más con la situación de JPNV en aquel momento, que lo voy a guardar para remitirlo igualmente también junto con esa situación. Tenemos aquí los sobres, una vez más, con las candidaturas. Por aquí hay un sobre en blanco y más sobres en blanco, lo cual resulta curioso que guardara tantos sobres en blanco. Que concretamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sobres en blanco. Bueno, resulta ciertamente curioso. Resultados de las elecciones vascas, Diario Correo 26 del 10. Aquí tenemos el periódico El Correo de ese día después, en donde nos encontramos un poquito. Ahí vamos con esto, con un dibujo del Parlamento en el que se comenta que EAJPNV bajó un escaño, uno, de la disposición de 22 escaños en 1990 y 94 a 21. El Partido Popular habría subido 5 escaños, subiendo en escaleta del 90 con 6 escaños, 11, 94 y 16 escaños en el 98. Nos encontraríamos con Euskal Herria Rock, que habría ganado 3 escaños después de 13, 13, 11 y 14. Euskal Kartasuna en una deriva bajante de 13, 9, 8, 6. El Partido Socialista subiendo 2 de 19, 16, 12, 14. Unidad Alavesa, que partía de 0, 3, 5, 2. Y Izquierda Unida Ezker-Batua perdiendo 2 escaños. No, perdiendo 4. Es decir, quedándose con 2 después de haber sacado 6 en el 94, siendo en parte herederos de lo que había dejado huérfano Euskadiko Ezkerra. Acelerón del PP y subida de Euskal Herria Rock. El PNV baja un 1,9% y tendrá que buscar 2 socios para gobernar, lo cual resulta curioso porque en 1995 ya hubo 2 socios para gobernar, como fueron Euskal Kartasuna y el Partido Socialista de Euskadi. Las primeras elecciones al Parlamento Vasco, celebradas bajo el signo de la tregua incondicional e indefinida de ETA, se saldaron con la mayor participación en unos comicios vascos. El exiguo triunfo del PNV, que logra su peor resultado después del de 1986, pierde un 1,9%. Una espectacular subida del PP, que se coloca segunda. Y un importante avance de Euskal Herria Rock, que consigue por primera vez 14 escaños. Las urnas han dibujado un nuevo parlamento, en el que la relación entre nacionalistas y no nacionalistas sufre variación. 41 escaños de los primeros por 34 de los segundos. Sí se produce un significativo reajuste interno. Euskal Herria Rock avanza 3 escaños a costa del PNV, que pierde 1, y de EA, que retrocede 2. Entre los no nacionalistas, el PP consigue 5 diputados más y el PP, el Partido Socialista, 2. Arrebatados a IU 4 y AUA 3. De las 4 fuerzas políticas que reubicaron la creación de Estrella, solo una rentabiliza los escaños. Euskal Herria Rock, PNV, IA y, sobre todo, IU retroceden. El conjunto, los partidos de acuerdo de Izarra, pierden 4 representantes. Ahí nos encontramos ciertamente con una perspectiva curiosa desde el presente. Una disposición respecto de los reflujos de la tregua, unas bonitas imágenes. Aquí en la contraportada, bueno, no es la contraportada, sino la página 2, vemos a Leopoldo Barrera, Carlos Iturgaiz, Carmelo Barrio,
Luego vemos una foto de Javier Madrazo con el concejal bilbaíno Antonio Bartolomé. Vemos a alguien que era un joven aspirante a la política en aquel momento. ¿Veis quién es? El Mandela del Goibar, ahí está, en 1998, haciendo política y siendo una persona importantísima. Arnaldo Otegi Mondragón, feliz, abraza a Íñigo Irún tras conocer los resultados de los comicios autonómicos. Qué bonito, ¿eh? Una joven promesa, el Mandela del Goibar, que todavía está ahí dando sus predicamentos en el momento actual. Han abierto una herida en este país. Arzallus vuelve a arremeter contra PSOE y PP por fomentar el voto del miedo. Xavier Arzallus volvió a tener duras palabras contra los socialistas y populares por la actitud que han mantenido durante la campaña electoral. En un tono visiblemente airado, el presidente del PNV les advirtió que no olvidará sus intentos de fomentar el voto del miedo entre la gente más sencilla, y subrayó que los mensajes de división que han lanzado en los actos políticos han provocado una tremenda herida en este pueblo. Esta es, en su opinión, la trágica diferencia que ha existido entre la campaña y otras anteriores. Tenemos a Juan José Barretxe acudiendo a votar en Laudio junto a su esposa, Begoña Arregui, que para descanse, creo recordar. Evolución del voto, eso sí. En número de votos nos encontramos con 271.208 en 1986, 289.701 en 1990, 304.346 en 94 y 347.958 en 1998. Euskadi es más plural que nunca. Carlos Iturgaiz se negó a aventurar la posibilidad de que el PP entre en el gobierno vasco. ¿Quién lo diría, Una especulación respecto de que el PP entrase en el gobierno vasco. Escaño arrebatado, Carlos Iturgaiz, Jaime Mayor Oreja, Euskal Herria Rock rompe el techo de Herri Batasuna, Bufón en la casilla, el PSE no satisface sus expectativas, que esperaban un poquito más, y que por eso salieron del gobierno vasco en verano del 98, para intentar tener algo más. Caracochea admite que Euskal Herria Rock capitaliza la ilusión dentro del nacionalismo. Nos encontramos con una serie de personas en la sede. Madrazo atribuye la debacle de Esquerbatúa al triunfo del frentismo y el voto del miedo. Noche de pasión. Aquí tenemos ya esa situación que, bueno, las caricaturas, fragilidad de hierro. Y ahí tenemos los electos en Vizcaya, en Álava y en Guipúzcoa. Como hemos dicho, los de Vizcaya, que serían por orden Juan María Teucha, José Antonio Rubalcaba, del Engreades, Chomino Recoechea, pero también Sadir Ormaechea, Elizabeth Piñol, Carmelo Sainz de la Maza, Izaskun Bilbao, Iñigo Urkullu, Nicolás Redondo, Rosa Díez, pero Pachi López, Rodolfo Ares, Isabel Celá, John Egoy Celaya, Iñaki Antigüeda, Esther Aguirre, José Antonio Recoechea, Carlos Iturgaiz, Leopoldo Barreda, Antón Damborenea, Fernando Maura, Gonzalo Machín, Sabinín Chaurraga y Javier Madrazo, pero en Álava serían Juan José Ibarreche, Juan Mari Ollora, Javier Guevara, Iñaki Guerra Navarrena, Álvaro Amán, Estefanía Beltrán de Heredia, Fernando Buesa, Carmen Asiaín, Teresa Rodríguez, Víctor García, Javier Elorrieta, Kepa Gordejuela, Raquel Peña, Pablo Gorostiaga, Carmelo Barrio, Carlos Urquijo, Antonio Salazar de Andrés, Iñaki Oyarzábal, María José Lafuente, Iñaki Ortega, María del Carmen López de Ocariz, Pachi Ormazábal, Pablo Mosquera, Enriqueta Benito y Coldo Usín. Y por Guipúzcoa, un tal Joseba Eguíbar Artola, Joseba Arregui, Gema González de Chavarri, Juan María Juaristi Celer, Nuria López de Guereño, Rafael Uribarren, Manuel Huertas, Jesús Eguiguren, Gema Zabaleta, José Antonio Maturana, Arnaldo Tegui Mondragón,
Aurquene Astivia, Rafa Díaz Usabiaga, José Antonio Echeverría, Íñigo Iruín, John Salaverría, José María Elosúa, Ricardo Hueso, María José Usandizaga, María Eugenia García, Arantxa Quiroga, Carlos Cochea, Ignacio Oliveri, John Goicoechea y Nekane Alcelay. Estos 4 de Eusko Alkartasuna, que sumaron 6 con 1 de Vizcaya, 1 de Álava y 4 de Guipúzcoa. Mosquera achaca una campaña sucia, la pérdida de 3 de sus 5 escaños. Y bueno, pues ahí nos encontraríamos con el mapa electoral, reacciones y todo tipo de pensamientos en el que, como era habitual, nos encontraríamos con los municipios. Todo esto ahora se puede visualizar en el momento, en páginas, en aplicaciones. Pero en aquel momento, en el 98 incluso, y algo después también, se necesitaba esperar al periódico del día siguiente, el lunes, para ver todos los municipios cuánto había sido el resultado. Y vamos a mirar el mío, que es Guecho. Bueno, veremos aquí Vizcaya, luego Álava y luego Guipúzcoa. Pero aquí se puede visualizar Guecho. Aquí está, aquí. Y a JPNV obtuvo en aquella electoral contienda 17.198 votos. El Partido Popular obtuvo 16.443, seguido de los 6.064 de Euskal Herritarrok, 5.703 del Partido Socialista, 3.514 de Eusko Alkartasuna, 2.425 de Ezker Batua. Unidad Alavesa obtuvo 49 votos en Guecho. 49. Resulta interesante esta memoria y como curiosidad, esta sí es la contraportada, el examen de Ermua. Un año después de lo sucedido en Ermua, nos lo metían ahí. El martes continuaba con la reflexión electoral, el correo, y aquí nos encontramos con lo que acabó sucediendo. El PNV sugiere un gobierno en minoría con Eusko Alkartasuna y con apoyos externos de Euskal Herritarrok. Eibar considera una prioridad el desarrollo de la declaración de Estella. Y ahí está don Xavier Arzallus Antía, que para descanse. Euskal Herritarrok podría darnos perfectamente apoyo y nadie nos podría decir nada. Lizarra es el marco de referencia para poder diseñar una política de paz y normalización. Arnaldo Tegui dijo: daremos apoyo al PNV siempre que sea para crear un nuevo escenario. Y Jaime Mayor Oreja dijo que no vamos a firmar un pacto superficial olvidando el acuerdo de fondo de Estella Lizarra. El Lehendakari Ibarretxe sujeta al testigo cedido por Erdanza en un mitin del PNV consigo mismo, escrito por Kepa Ulestia, el PNVF, en el 60% de los municipios por delante de Euskal Herritarrok. El PNV se marca como objetivo pactar con EA listas conjuntas para las municipales del año siguiente, en 1999, cosa que sucedió, y ahí tenemos a Carlos Garaikoetxea con Rafa la Reina. Invocado a 2 escaños, la cruzada estatal contra el nacionalismo ha afectado a EA en sus flancos débiles. Los pesos pesados de Eusko Alkartasuna han desayunado varias mañanas con la teoría del sándwich. A medida que avanzaba la campaña, EA comenzó a digerir la tesis que le colocaban emparedada entre Euskal Herritarrok y el PNV. Un lector inteligente tendría que apostar por el que sabe elegir los buenos caminos, explicó Carlos Garaikoetxea días antes de la cita con las urnas. El veredicto popular ha dejado al descubierto 2 mordiscos significativos en el sándwich de EA, pues haber cosechado 3.000 votos más
que las elecciones autonómicas de hace 4 años. Garaikoetxea, en un intento de explicar la pérdida de 2 escaños en Vizcaya y en Álava, atribuye la autoría del bocado a Euskal Herritarrok, que habría captado tras la tregua a los nacionalistas de izquierdas partidarios de las vías pacíficas. EA, que ha reiterado durante la campaña su apuesta por la autodeterminación, la socialdemocracia y la paz, mantuvo su representación de 4 escaños en Guipúzcoa, coto electoral de Herri Batasuna. Fuentes oficiales de la formación de Carlos Garaikoetxea manejan 2 argumentos para explicar su repliegue en Vizcaya y en Álava. Por un lado, sostienen que la alta participación ha engordado los partidos mayoritarios que han sido nutridos de las fuerzas minoritarias. Por otro, la cruzada estatalista contra el nacionalismo vasco ha afectado sobremanera a EA en esas 2 provincias, su flanco más ajustadito, en un reparto de escaños. Eso explicaría la mordida, indican los mismos medios. Votos del desarme, Arnaldo Otegi. Aquí resulta interesante. ¿Qué pone aquí Arnaldo? Un pacto con el PSE o con el PP sería una provocación. ¿Cómo le responde este Arnaldo al Arnaldo del presente? Euskal Herritarrok consideraría como una provocación un pacto de gobierno del PNV con el PSE o con el PP. Sí. Es muy difícil, prácticamente imposible, y ya lo decía el domingo Arzayus. El PSE debería variar en 360 grados su discurso. Hombre, 360 no, porque volvería al mismo punto. Fundamentalmente en el tema de la territorialidad, ya que el PSN está atado de pies y manos a UPN. Sería ir contra Lizarra, claramente. ¿Tiene Euskal Herritarrok tentación de desestabilizar el Parlamento? Nosotros no vamos a plantear una política de desestabilización siempre y cuando el gobierno sea fiel al espíritu de buscar soluciones, pero no tenemos esa tentación. ¿Cree que es el momento de que el gobierno central tienda un puente de comunicación con la izquierda abertzale? Nosotros hemos emplazado al gobierno a reconocer que son minoría en Euskadi, ante los que respaldan Lizarra. Tan importante como llamarnos es llamarnos con voluntad política de resolver el conflicto. Deben ser audaces e inteligentes, ya que tenemos una oportunidad real de alcanzar una solución sin vencedores ni vencidos. El reloj de la paz tiene que empezar a funcionar a marchas forzadas a partir de hoy, y eso pasa porque las fuerzas españolistas reconozcan que son una minoría. Pero ¿tiene la izquierda abertzale la paciencia suficiente? Evidentemente la tenemos. Pero el gobierno español debe dar muestras inequívocas de que tiene voluntad de superar el conflicto. ¿Qué papel asignará a Josu Urruticoechea en la próxima legislatura? En principio, vamos a mantener a los 3 presos mientras jurídicamente sea posible. Participará como miembro más del grupo parlamentario y, evidentemente, Josu Urruticoechea es un hombre de mucha relevancia en su pasado en la organización armada y va a jugar un papel fundamental. La sesión de investidura va a estar. El alto el fuego se consolida en este resultado. Los resultados no tienen nada que ver. Yo creo que ETA anuncia una tregua incondicional porque entiende que las necesidades del país necesitan ese tipo de iniciativa. Y estos resultados avalan la posición política de ETA. Arnaldo Otegi Mondragón, portavoz de Euskal Herritarrok. Nos entendemos con quien opte por el estatuto. Nuestra meta es ganar las próximas elecciones autonómicas. Arzayus no parece indicar que el PNV vaya a abandonar la radicalidad, decía Carlos Iturgaiz. Este sí ha acabado jubilado ya. Error de cálculo del Partido Socialista. Vamos a abrir un debate interno desde la oposición, claro. Luego nos encontramos con... bueno, aquí está una página de publicidad de Euskaltel. Tiempo de política. En Bilbao, el PNV se mantiene como el más votado. La situación de composición de las juntas generales. 20 escaños en Vizcaya para el PNV. 10 para el PSE, 9 para el PP, 5 para HB, 1 para EA.
4 para IU y 2 para algo que existió llamado ICV. Junteros por Guipúzcoa, 12 PNV, 11 HB, 10 EA, 9 PSE, 7 PP, 2 Izquierda Unida. Álava, 15 PNV, 9 PP, 9 UA, 7 PSE, 4 HB, 4 EA y 4 Izquierda Unida. Creo que sería una aproximación respecto de, dado que las elecciones forales eran en unos meses, cómo se trasladarían los resultados de las autonómicas a las elecciones por llegar. Y el voto es en algunas ciudades vascas en las que el más votado sería el PNV en Llodio, en Eibar, en Basauri, en Guecho, y el PSE lo sería en Rentería y en Baracaldo. Y en las capitales el PP sería el más votado y de largo en San Sebastián, respecto a 25,7%, y el segundo sería Euskal Herritarrok con 19,3%, 17,1% el PNV y 17 a secas el PSE. Bilbao sería el más votado el PNV, pero por un 4%, 30,8 a 26,8 respecto del PP. Y por mucho, el PP sería el más votado en Vitoria con 29% respecto de PSE y PNV. Escrebatúa rechaza la dimisión de Madrazo, que recibió el respaldo de Anguita, lo cual resulta ciertamente curioso porque si hubieran aceptado su dimisión, entonces, ¿quién habría sido el consejero entre 2001 y 2009? Desde fuera, la prensa europea hizo un recorrido exhaustivo por el nuevo panorama, nacido en Euskadi del día 25. No desaparecer ha sido un éxito, dice Pablo Mosquera, que luego le rescatarían cuando Unidad Alavesa desapareció. Le llevaron de vuelta a Galicia como director gerente del hospital de Amariña en Burela. Sanz resulta curioso. Sanz cree que el PNV ha perdido respaldo por su ambigüedad. Si no quieren que se metan la gente en Navarra, ¿cómo Miguel Sanz, presidente del gobierno de Navarra, se mete en las cosas del País Vasco? ¿O es como tiempo después sucedió que Ciudadanos presentó a un candidato navarro en el cierre de la lista municipal de San Sebastián? ¿Qué decía Miguel Sanz, presidente de UPN y de Navarra? Confía que el ascenso de Euskal Herritarrok contribuya al fin de la violencia, pero Sanz cree que el PNV ha perdido respaldo por su ambigüedad. El presidente del gobierno navarro, Miguel Sanz, atribuye la pérdida de un escaño por parte del PNV a las ambigüedades y deslealtades que en ciertos pronunciamientos tiene esta fuerza política en relación con la Constitución y con España. Sanz sostuvo, además, que el PNV deberá tener muy en cuenta la condición del PP como segunda fuerza en Euskadi a la hora de configurar el nuevo gobierno. El jefe del Ejecutivo Foral coincidió con la mayoría de formaciones navarras en pedir a Euskal Herritarrok que reflexione sobre el sentido de la violencia. Para Sanz, el respaldo obtenido por la coalición al concurrir a las elecciones bajo una tregua puede ser un paso importante para convertir el alto fuego indefinido en un abandono definitivo de las armas. En parecidos términos, el presidente del CN aseguró que el ascenso registrado por Euskal Herritarrok debe llevar la coalición al convencimiento de la que total pacificación se hará únicamente en el debate político-democrático de las instituciones. Allí que achacó el avance del PP al descenso de UA, apostó por un tripartito entre PNV, PSE y EA. Para definitiva, el secretario general del PSN, Juan José Lizarbe, aseguró que el electorado vasco ha querido exigir con su voto la conversión de la tregua de ETA en una paz definitiva. Según Lizarbe, la ciudadanía ha deseado que el nuevo gobierno se conforme con una voluntad clara de seguir vertebrando la comunidad. Para el parlamentario foral de Herri Batasuna, Patxi Zabaleta, los resultados de los comicios demuestran la consolidación de la paz que simboliza Lizarra y en la tregua de ETA.
El líder de IU en Navarra, Félix Taberna, rechazó que el estrepitoso fracaso de la coalición responda a su adhesión al acuerdo de Estella, y la parlamentaria de Begoña Rasti Esnal confesó que los resultados no le han sorprendido porque eran los que más o menos esperábamos. Casco rechaza las críticas de Arzallus, han crecido más que sus verdugos. El PSOE no varía su postura sobre Treviño. El PSOE cree que la postura alavesa sobre el contencioso del condado de Treviño no variará, a pesar de que el PP se haya convertido en primer partido político del territorio, y pidió a la Junta de León y Castilla que tome la iniciativa política, ya que a su juicio existe un consenso básico entre las fuerzas. Puyol felicita a Arzallus por el éxito del PNV. Bueno, pues ciertamente aquello fue lo establecido y nos encontramos ciertamente con unas elecciones en las que, bueno, Garzón excarcela bajo fianza de 15 millones a Pablo Gorostiaga. Los casos de los 3 electos de Euskal Herria Rock pasan al Tribunal Superior Vasco. Y creo que, en buena medida, lo vamos a dejar aquí, con la continuación en la segunda parte, que la subimos para la tarde. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berbat, Betty Gelpean.